Bueno, quisiéramos que nos comentes quién es Manuel Cueva para tener nosotros una idea de precisamente de... Ya, mira, Manuel Cueva es un estudiante del Bernardo Valdivieso. A ver, me centro primeramente, cómo es, yo estudié mi escuela en un colegio católico, en la Mater Dei. En ese tiempo era aún pequeño, era bastante pequeño, en comparación como ahora que ya es una unidad educativa bastante grande. Y luego, para entrar a octavo o primer curso, entré al Bernardo Valdivieso. Más que todo, como es personalmente, yo porque le decía a mi mamá, porque era un colegio, por así decirlo, legendario, histórico, porque decía, no, los del Bernardo son duros, los del Bernardo son, o sea, los de más arriba. Entonces dije, ma, yo quiero entrar al Bernardo Valdivieso. Entonces, ¿cómo comenzó todo esto de hasta llegar a este punto? Es que mi madre un día me dijo que si quiero aprender oratorio. Entonces yo en mi ignorancia le dije, no mami, ¿cómo voy a aprender a rezar? Porque yo pensaba oratoria, tenía que ver algo con orar. Entonces dije, no ma, no quiero aprender a rezar. Entonces me dijo, no, no es sobre eso, ve y luego me dice si te gusta. Entonces ya pues vi como, o sea, las personas, los que sabían, se tiraban sus discursos y, o sea, y me gustó, me terminó gustando. Y luego asistí a un primer concurso en la Mater Dei interno, el cual hablé sobre la migración y como si me fue bastante bien. Y desde ahí me comenzó a gustar, seguí dando discursos, me daban espacios en fiestas familiares incluso, y yo hablaba, me daban espacios acá ya en el Bernardo, en el colegio, y hablaba, entonces ahí es cuando más me hice conocido. Y en cuestión con mis compañeros, un día hablamos sobre lanzar nuestra campaña estudiantil para tener nuestro propio proyecto. Entonces, pues comenzamos, lanzamos nuestro partido político y de chiste a broma, por así decirlo, luego comenzamos a tomarlo un poco más en serio porque sabíamos que teníamos buena aceptación. En el debate me tuve que preparar bastante. Ahí es donde comencé a ver datos, política actual, cómo es, qué posición debo tener, qué posición tienen los jóvenes en la actualidad. Y entonces, cómo es, comencé a informarme más y ya hoy por hoy, cómo es, ganamos la presidencia del Consejo Estudiantil y me ha gustado ser un líder en la juventud o saber representarlos en base, o sea, poder tomar la palabra, que es como digo, la oratoria y, o sea, llevarme bien con todos, saber cuál es la posición de la juventud hoy en día. ¿Cuáles fueron las inquietudes que te impulsaron para entrar a la política? Eh, el pensamiento de la juventud actual. Somos pocos los jóvenes de hoy en día que estamos interesados en esa situación. Hoy en día saben más sobre artistas famosos, situaciones de telenovela, se podría decir, pero pocos son los jóvenes que, por así decirlo, leen y saben de lo que está pasando en el país, o siquiera les importa de lo que está pasando en el país, o de lo que alguna vez ya sucedió. Y allí me has escuchado de pronto o dentro de las aulas o pasillos del colegio, se escucha o recordaron de pronto de las generaciones anteriores la importancia o la influencia que generaba la imagen de Ernesto Che Guevara. Eh, la verdad, como es algo que ya se habla como, o sea, hoy en día la gente solo dice ser revolucionario como Ernesto Che Guevara, pero nadie sabe qué hizo Ernesto Che Guevara. Un compañero, como es hablando, pensó que era de Panamá. Entonces, o sea, ahí existe bastante desinformación en ese sentido. Correcto. Y bueno, y dentro de todas esas inquietudes, esos liderazgos, ¿qué otros, además de lograr obtener la presidencia del Consejo Estudiantil del Bernardo Valdivieso, qué otro cargo has conseguido dentro de esta trayectoria política? Soy presidente de la FESE, de la Federación Ecuatoriana de Estudiantes Secundarios del Ecuador, y y soy representante en el Consejo Cantonal de los consejos estudiantiles de toda la provincia de Loja. Correcto. Y eso, para Manuel, ¿qué significa? O sea, eso es ser la voz de los estudiantes. Prácticamente me ha impulsado a luchar por los ideales estudiantiles, porque, o sea, nosotros los jóvenes podamos tener como es una mayor participación en la sociedad y que ya no se crea como siempre que
suelen decir la generación de cristal y situación, o sea, demostrarle que así como tal vez podrán ser débiles en una situación, o sea, preparados académicamente, debemos estar siempre un paso más adelante que las anteriores generaciones. Y siendo de esta generación, ¿en cuántos años te encuentras en estos momentos? Yo, 17 años. 17 años. Claro. Correcto. Y bueno, y todo eso, ahora tú como dirigente, representante estudiantil de un gran movimiento amplio, democrático, progresista, revolucionario, que se desarrolla incluso en todo el país, ¿cuál es la posición de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador como presidente del Colegio Bernardo Valdivieso en los momentos actuales con las políticas antipopulares que se ha declarado el presidente Noboa? Hablando sobre el alza de combustibles, ya, en ese sentido, tengo un pensamiento que si fuera un presidente el cual supiéramos que va a invertir bien esos recursos para educación, para salud, para una vía, aunque sea, ¿cómo es? O sea, estoy totalmente de acuerdo, porque al fin y al cabo ese dinero va a ser remunerado al pueblo en educación, en salud. Pero si estamos hoy por hoy quitamos el subsidio de los combustibles para pagar un préstamo, que lo pedimos para pagar otro préstamo, estoy totalmente en desacuerdo porque solo se perjudica al pueblo. Correcto. Y bueno, ¿cuál va a ser las acciones o la posición tanto de los estudiantes secundarios, universitarios? ¿Se sumarán a la convocatoria que realiza el Magisterio Ecuatoriano, el Frente Popular, las organizaciones sindicales y organizaciones sociales y de otros frentes políticos de la tendencia de izquierda? Claro, que debemos sumarnos nosotros como estudiantes para que, o sea, se sepa escuchar que a la educación también le afecta todo este tipo de alza de combustibles y que sabemos que la educación hoy por hoy debe ser declarada, por así decirlo, en emergencia, ya que como es la infraestructura en la educación pública, es, por así decirlo, detestable, y en mi colegio, como es, no estamos muy mal en esa situación, pero existen otras instituciones en las que están peores. Los estudiantes viven un peligro día a día estando en esas instalaciones. Correcto. Con todas estas medidas que se ha adoptado, hay algunos puntos de vista, algunas reflexiones que se hacen, pero ¿consideras, Manuel, de que de pronto, o en qué medida consideras de que el incremento de los combustibles afectaría a los compañeros estudiantes, tomando en cuenta que en meses anteriores los universitarios se movilizaron por el tema de una pretensión del incremento del pasaje? Yeah. Y esto de alguna manera afectaba al movimiento estudiantil universitario y a la población en general. ¿Consideras tal vez que afecta o no afecta el incremento de los combustibles? En ese sentido también afecta a nosotros los estudiantes secundarios, pero debemos tomar en cuenta y hacer un estudio completo, ya que así se debería saber si en serio los transportistas están ganando tan poco y necesitan un alza en los pasajes, porque así hay transportistas que también tienen hijos estudiantes en la secundaria. Entonces, o sea, habría que ver partes para ver si a todos nos afecta o hay algunas personas que les podría beneficiar, pero personalmente y a la mayoría de estudiantes que conozco, el alza de los pasajes nos afectaría a todos. Algunos años ya se había incrementado el valor del pasaje, se eliminaron aquellos pasajes que eran para estudiantes universitarios que tenían una tarifa preferencial, pagaban el 50%, hoy no existe, y al no existir se incrementó a 30 centavos. Y esta particularidad de nuestra provincia, al ser pequeña, en comparación de otras provincias que hay mayor geografía que recorrer, se mantiene en un precio muy inferior a nuestra ciudad. ¿Tú crees que en verdad existe? Pero en ese sentido, con experiencias que he tenido, la ciudad de Loja sí tiene una mejor calidad de transporte público que otras ciudades, como lo podríamos decir en Guayaquil. Correcto, pero bueno, de todas maneras, esto podría ser también una de las razones, motivos para movilizar a los estudiantes secundarios, por una parte. Claro, ¿Sí? O sea, porque así como todo en la vida, si tú cancelas un valor,
tienes que, o sea, si cancelas un valor para recibir un servicio, el servicio tiene que tener la calidad por el valor que tú pagaste. No puede ser que nosotros paguemos 30 centavos en pasaje y cómo es y el chofer del bus se demore, se retrase o situaciones así, porque eso afecta no solo a los estudiantes, sino estaríamos hablando ya a toda la sociedad en Loja. Sí, el tema, hasta por experiencia propia, el tema de la movilización en el transporte público, de hecho, no ha mejorado. De hecho, recuerdo que incluso acabamos de finalizar el tema del año lectivo, pero sin embargo los transportistas no respetan el tema del usuario, y específicamente de hablando de estudiantes. Yo he sido testigo de cómo muchos transportistas han ignorado al usuario por ser estudiante y por tener una tarifa preferencial. Y no, Claro. y no están Claro, dando el servicio. claro, Entonces, y por ese sentido, los estudiantes deberían alzar la voz. Pero, o sea, si estamos recibiendo bien el servicio, no hay para qué. Pero, o sea, según tú dices, en experiencia propia, ese tipo de estudiantes deberían hablar con representantes como mi persona, se podría decir, para poder tomar medidas para mejorar ese tipo de situaciones. es interesante el tema y la preocupación de nuestros jóvenes frente a estas necesidades y inquietudes que se han presentado. Ahora hemos conversado y hemos tratado temas, por ejemplo, el tema del transporte, el tema de la infraestructura educativa de nuestra ciudad y provincia. Hay algunos casos, por nombrar uno, el colegio Adolfo Valareso, que está en pésimas condiciones y que las autoridades no han respondido. Es otra razón por las cuales el movimiento estudiantil tendrá que movilizarse y hacerse escuchar este 4 de julio. Y antes de que terminemos, te quiero decir que el Bernardo Valdivieso, una unidad educativa que es prácticamente nueva, va por ese camino a ser como el Colegio Adolfo Valareso. Es una institución que tiene una infraestructura para sobresalir no solo en Loja, sino en todo el país. Pero lamentablemente la falta de mantenimiento que se le ha dado, hoy es una institución que no da mucho realce a toda la ciudad ni a la educación pública, se podría decir. Mira, ahí tenemos entonces otras razones por qué movilizarse los estudiantes secundarios y específicamente particularidades como el colegio Adolfo Valareso, Bernardo Valdivieso, porque no se destinan los recursos necesarios para invertirlos en el mantenimiento de la infraestructura. Claro. Es una de las otras razones por movilizarse. También el tema se ha planteado y hemos conversado, el tema del alza de los combustibles, que de alguna manera esto afecta de manera significativa. Es que de una u otra manera el alza de los combustibles no afecta solo a los transportistas o no afecta solo a las personas que tienen vehículos. Sube la gasolina, como dicen normalmente, sube todo, sube la canasta básica, sube todo en el país, lamentablemente. Justamente es un dato muy interesante que señalas el tema de la canasta básica. Por ejemplo, un trabajador recibe un sueldo básico de $460 y la canasta básica supera los $870 mensuales. Y hablando que cómo es un trabajador que gana el sueldo básico, porque en el Ecuador existen trabajadores que no están ganando ni eso, lamentablemente. Entonces, estas medidas adoptadas por el gobierno de Novoa no es que están dirigidas para el desarrollo del país, sino que descargan la crisis sobre los hombros de los trabajadores y aumentando la brecha de la pobreza. Claro. Entonces, yo creo que nos corresponde en este caso a todos nosotros, incluso la responsabilidad de las dirigencias estudiantiles de todos los niveles, a convocarse, ¿no es cierto?, autoconvocarnos para participar de este llamado a la concentración y movilización en rechazo a las medidas adoptadas. Entonces, yo te pediría, Manuel, de que dieras tu mensaje final para que los compañeros puedan expresarse este 4 de julio. Ya, algo que estaba pensando hace un momento, que estábamos hablando sobre la libertad y la revolución de un pueblo, estaba analizando que un pueblo que quiere ser libre, un pueblo que quiere ser revolucionario, jamás puede ser un pueblo dormido,
Porque si es un pueblo dormido, siempre va a estar aceptando las situaciones que imponga el gobierno o aceptando lo que otra persona diga. Entonces, o sea, yo como representante estudiantil, o sea, quiero convocar a todos los estudiantes secundarios, a toda la juventud lojana, para el julio movilizarnos no solo ya por el alza de los combustibles, sino para mejorar la salud, para mejorar la educación, que hoy por hoy está afectando a todo el pueblo.